Pues nada, muchísimas gracias Marcela por la introducción y gracias a todos los que estáis asistiendo a este webinar. Voy a empezar, voy a compartir pantalla, comparto el audio también por si acaso. Bueno, no voy a preguntar si se ve, si no se ve que alguien diga algo. Y nada, bueno, eso, como decía, muchas gracias a todos. Veo que hay muchos perfiles de gente, como esperábamos, desde estudiantes hasta arquitectos, hasta investigadores, que sepan seguramente todo esto de acústica, ingenieros. Entonces, bueno, la idea es hablar un poquito de absorción, qué es, desde lo más básico hasta el final, pues unos conceptos un poquito más avanzados y esperemos que os sea útil a todos. Voy a poner aquí la pluma. Por favor, si tenéis alguna pregunta, podéis o bien pararme o escribir en el chat y las hacemos todas al final, si os parece, que las vaya recopilando Marcela y al final pues luego tenemos una ronda de preguntas. Entonces, bueno, la introducción o el programa que tenía pensado era dar una breve introducción, hablar después sobre los descriptores ponderados que hay en tema de absorción, ya sean las normas europeas o las americanas, ver cómo se mide la absorción y acabar pues, con algunos ejemplos, ¿vale? De algún estudio paramétrico, etcétera, de cosas o parámetros que pueden influir en la absorción de una solución acústica. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar principalmente, veréis que voy a nombrar otras también a lo largo del webinar, pero principalmente nos vamos a apoyar en unas normas ISO, que seguramente ya conocéis, en la 354, ¿vale? Que es sobre la medición de absorción en una cámara reverberante, tanto para absorbentes planos como para elementos discretos, la 16487, otro código de ensayo para techos suspendidos, la 11654, que nos dice cómo evaluar y cómo clasificar las medidas según la norma ISO 354, y por último la americana, la STM 423, ¿vale? Que veremos cuáles son las diferencias con respecto a la 354 y qué otros descriptores ponderados nos da con respecto a la norma ISO. Cuando hablamos de acondicionamiento acústico, pensamos todos en el archiconocido tiempo-reverberación, ¿vale? Esos son la mayor parte de las estándares, de las normas internacionales, estipulan o dan valores diana de acondicionamiento acústico en términos de tiempo de reverberación. No obstante, sí que están empezando otros países a incluir otros parámetros, por ejemplo, Italia ha incluido la claridad del habla para escuelas, o Hungría, así como el STI, etcétera. Y lo que tienen en común, o dependiendo del tipo de espacio que estemos analizando, pues necesitaremos uno, otro o una combinación de todos. De hecho, la norma 3382/3, que nos describe un método de medida para oficinas abiertas, nos dice que hay evidencia que el tiempo de reverberación no es tal vez la mejor opción para describir acústicamente un espacio de esas condiciones, ¿vale? Que habría otros parámetros como el decaimiento espacial, el Speech Transmissibility Index, etcétera, que nos podrían ayudar a describir mejor ese espacio. Estos son los parámetros objetivos que conocemos, que incluimos, que tenemos en consideración a la hora de acondicionar y que todos ellos están en mayor o menor medida influenciados por la absorción. Y eso es lo que vamos a abordar en el webinar de hoy a la tarde. Definición muy rápida que todos conocéis, ¿qué es la absorción? La capacidad que tiene un material una vez que impacta energía sonora contra él o contra esa solución acústica, la capacidad que tiene de que no refleje de vuelta hacia esa estancia. Sí, la capacidad que tiene esa solución acústica de absorber, de atrapar el sonido. Se expresa mediante la letra griega alfa y es un coeficiente que varía entre 0, reflexión total, pensemos con el símil con la energía lumínica de una luz, de un láser contra un espejo, y 1 contra una mano, y alfa igual a 1, la absorción total, pues láser contra una mano, ¿sí? Si seguimos esas normas que poníamos antes y medimos como fabricante una solución acústica, obtendremos una gráfica tal que así. En el eje vertical tendremos la absorción, ¿vale? De menos a más, de 0 a 1, 0 totalmente reflectante, alfa igual a 1 totalmente absorbente, y en el eje horizontal las frecuencias. Por un tema de frecuencias, que no me voy a meter, lo damos por supuesto, ¿vale? Por un tema de longitud de onda, esa absorción variará con la frecuencia.
Para facilitar la comunicación entre profesionales, muchas veces lo que se hace es, debido a esta no practicidad a la hora de comunicarse, lo que se hace es obtener indicadores medios o ponderados, como son el alfa W, el NRC o el SAA, que veremos a continuación. Bien, una vez que decíamos que yo mido, según unas normas determinadas que también hemos visto ahora, esa solución constructiva y obtengo esta gráfica, una gráfica tal que así, si yo superpongo esa gráfica en esta otra, ¿vale?, que nos la da la norma 11654, podré clasificar mi material según una clase de absorción, ¿vale? Al igual que con la energía, los materiales tendrán desde la clase de absorción A, que es considerada la mejor, hasta la clase de absorción E, que es la más baja, o incluso sin clasificar por debajo de esa clase, ¿vale? A modo de ejemplo, una lana mineral, normalmente dependiendo siempre del descuelgue del pleno en caso de un techo, pues suele ser una clase A, ¿vale? En Ecofon fabricamos toda lana de vidrio, pero una lana de roca podría ser también una clase A, ¿vale? Clase C, D, dependiendo un poco de cómo sea la solución, pues una viruta de madera, un wetfeld, un perforado, dependiendo también de lo que lleve por encima puede ser otra clase. Y ya, pues, un material duro, ¿vale?, con un alfa muy bajo, con un coeficiente de absorción muy bajo, pues una escayola, un hormigón visto, etcétera, estaríamos en una clase E o incluso por debajo. Esto, como decíamos, estamos yendo a cómo se obtienen esos coeficientes ponderados, ¿sí? Esos coeficientes ponderados, en este caso la 11654, nos da el método de cómo obtener el alfa W, ¿vale? Ponderado W de weighted en inglés. Y haciendo una media ponderada de lo que absorbe esa solución constructiva acústica para cada frecuencia, obtendremos un número que nos permitirá clasificar a la solución constructiva en cuestión en diferentes clases, ¿vale? Esta es una captura de pantalla de la 11654 y este es un símil, pues, parecido a la energía, ¿vale? Si una solución constructiva tiene un alfa W entre 90 y 100%, entre 0,9 y 1 será un clase A, entre 0,8 y 0,9 un clase B, y así sucesivamente hasta la clase más baja, que es la E, que estaría entre 0,15 y 0,3, ¿vale? Por debajo de esto ya estaríamos en soluciones constructivas, pues, que ya no estarían clasificadas. ¿Cómo obtenemos o cómo nos dice la norma, la ISO 11654, que obtenemos este alfa W? Pues de la siguiente manera. Y antes de eso, otro recordatorio. Este alfa W es, siempre hago el símil con un rendimiento, ¿vale? Es un rendimiento de absorción, el símil de la ventana abierta, que algunos que estudiasteis acústica habréis escuchado. Es como un rendimiento. Si yo tengo una máquina que tiene un rendimiento del 50% y yo le meto 1000 vatios, me va a volver 500, ¿no? Pues es un poco parecido. Si yo tengo una losa, un forjado de 10 metros cuadrados y la revisto con un material o con una solución constructiva de techo, por ejemplo, que tiene un alfa W de 0,6, ¿vale?, un clase C, realmente solo me estará absorbiendo el área o la superficie amarilla. Mientras que si esta losa o este forjado lo revisto con una solución techo fondo absorbente clase A de 0,97, lo que realmente me está absorbiendo será el área amarilla. Es decir, en este caso, a modo de rendimiento, de esos 10 metros cuadrados, solamente me están absorbiendo 0,6 y por lo tanto el área equivalente o efectiva de absorción multiplicando estas dos cantidades es 6 metros cuadrados. Mientras que en el otro caso, multiplicando esos 10 metros cuadrados por el coeficiente ponderado de esta solución de techo, en este caso estaré teniendo o aumentando esa área efectivo equivalente de absorción, ¿vale? En metros cuadrados de Sabin. Eso es un poco lo que es este alfa W, este coeficiente ponderado, que es un rendimiento, por llamarlo de alguna manera, de absorción. Cuanta más absorción, pues mejoraré esos parámetros de acondicionamiento que, resumiendo un poco, que decíamos antes. ¿Cómo se obtiene, decíamos, el alfa W? Pues una vez que yo mido lo que decía antes, siguiendo la norma, la 354 o la que sea, esa solución constructiva, y superpongo esa curva de absorción por frecuencia con esta gráfica que nos da esta norma, ¿vale? Imaginaos, esta es la gráfica que yo utilizo del alfa P, después veremos lo que es este alfa P comparado con otros alfas. Es un método muy parecido al de aislamiento para tener el coeficiente de resolución de reducción de ruido aéreo ponderado o al de ruido impacto, ¿vale? Lo que nos dice es,
que tenemos que coger una curva de referencia, ¿vale? Que empieza aquí arriba, en 1, y desplazarla en intervalos de 0,05 hasta que la suma de las desviaciones desfavorables sea igual o menor a 0,10, ¿vale? Una vez que se cumpla esta condición, el alfa W, es decir, el coeficiente de absorción ponderado, será el valor que tenga esa curva desplazada a 500 hercios. Y una desviación desfavorable se define como aquella desviación a una cierta frecuencia en la que mi medida, ¿sí?, sea menor a la curva de referencia desplazada. Es decir, imaginaos que yo he medido mi solución constructiva, en este caso, y he obtenido esta curva gris, ¿vale? Si yo voy bajando la curva, llego a esta condición en la que sumando esta absorción, restando la diferencia entre esta y la que yo mido, es, sumamos y la suma de desfavorables, esta es una desfavorable, ¿vale? Porque la medida es menos que la referencia. Esta ya no es desfavorable, porque la medida no es menos que la referencia. Cuando sumo las medidas de las desviaciones favorables y sea igual o menor de 0,10, como en este caso, el valor de esa curva de referencia a 500 hercios será el coeficiente de absorción ponderado, ¿vale? El alfa W. Y según esto, que en este caso es 0,75, podré clasificar mi solución constructiva según las clases que veíamos antes, ¿vale? En este caso, una clase de absorción C. En este otro caso, y pongo este otro caso por lo que veremos después, si medimos una solución constructiva que veis aquí en tercios de octava en este caso, lo graficamos y hacemos ese mismo procedimiento para calcular el coeficiente de absorción ponderado, ¿vale? Vamos bajando la curva desde arriba, que está definida esa curva de referencia en el estándar, hasta que cumplamos esa condición, ¿vale? La cumplimos aquí. Entonces, nuestro valor a 500 hercios de la curva referencia desplazada, ¿vale? Porque ya hemos cumplido que la suma de las desviaciones desfavorables es igual o menor de 0,10, es decir, que sean iguales o menores que 0,10, significa que este alfa W, ¿vale?, no es una media ponderada como en la norma americana que veremos después, sino que se permite o bien una desviación de 0,05 en dos frecuencias o una de 0,1 en una frecuencia, ¿vale? Por eso es una ponderada. Y en este caso, que se ha cumplido esta condición, nuestro alfa ponderado será, 0,3, ¿vale? Veréis en algunos casos, en algunas hojas de características, que hay entre paréntesis algunas letras. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. El estándar nos dice, si una vez que has cumplido esta condición, clase D, si una vez que has cumplido esta condición, tras el ajuste, el alfa P, es decir, el valor de la absorción de esta solución constructiva, es el 25% mayor que la curva de referencia ya movida, ¿sí?, hay que añadirle al alfa W un indicador espectral, ¿vale? Es decir, se le añade L de low en inglés. Si en 250 hercios el valor de la absorción de la curva es 25% mayor a la de referencia, veis que aquí no lo es, casi coincide, 0,3, y se le añade una M para medium o una H para high, si hay una desviación mayor de 25% en 500 o en 1000, y en 2000 y 4000 respectivamente. Veis aquí que en 1000, tanto en 1000 como en 2000 como en 4000, ¿vale?, hay una desviación de más de 25 hercios. Por eso esto nos dice que es un 0,3, pero que a ciertas frecuencias, que básicamente lo que significa este indicador espectral es que mira, cuando vayas a prescribir esta solución constructiva, la curva de absorción en frecuencia, ¿vale? Porque no se ajusta mucho a la referencia, sino que tiene unas variaciones de más de 25% y dependiendo de las fuentes sonoras que tengas en ese espacio que vas a condicionar, será bueno que mires el espectro de absorción para poder ajustarlo y esa solución constructiva a esas actividades, ¿sí? Entonces, ese alfa W puede venir solo o puede venir acompañado de unos indicadores espectrales, que es lo que os acabo de explicar, ¿vale?
Siempre, evidentemente como ingeniero acústico, creo que es bueno mirar el espectro de absorción antes de prescribir algo, pero en este caso, cuando tiene el indicador espectral, mucho más todavía. Otra cosa, veis que hasta ahora en los ejes verticales que os he puesto siempre hemos visto el alfa P, pero muchas veces vemos el alfa S, ¿vale? Alfa S, el S es un subíndice que distingue respecto a la absorción geométrica, ¿vale? Definida como el ratio de la energía no reflejada respecto a la incidente. Es decir, idealmente, cuando tenemos una superficie infinita y ahí impacta sonido contra esa superficie, ¿vale? Una onda plana contra esa superficie, el alfa es un porcentaje, ¿vale? Es lo que atrapa el material y lo que no devuelve. Ese es el caso ideal en caso de una placa infinita y una onda plana que impacta contra esa superficie. Por lo tanto, eso es un porcentaje, ¿vale? Eso nunca será mayor que 1, siempre será menor o igual que 1, como mucho podrá absorber 100%, ¿vale? Sin embargo, el alfa S, que es cuando medimos en laboratorio, ¿vale? En este caso viene dado en tercios de octava, sí que puede ser mayor que 1 por ciertos efectos que veremos ahora. Por lo tanto, sí que es cierto que puede haber, estos son dos medidas, ¿vale? De un producto de Ecofon que se llama el Ecofon Master A, de 40 milímetros de espesor, en este caso con 200 milímetros de cámara, que sí que puede tener valores de más de 1, como veremos a continuación. No obstante, cuando se da en alfa P, ¿vale? En octavas, veis que aquí pasamos de tercios de octavas a octavas, el alfa P nos dice la 354 que lo tenemos que capar siempre, limitar superiormente siempre a 1, ¿vale? Por eso veis aquí valores en frecuencias altas, sobre todo 1.5, 1.06, 1.01, etc. Mientras que aquí ya todos están limitados superiormente a 1, ¿vale? Nos dice la 354 que aunque en las medidas el alfa S sea mayor que 1, debido a que no estamos en el caso ideal, ¿vale? En el caso de placa infinita y onda plana, en la realidad sí que puede pasar al medir un objeto finito, pero que eso, a la hora de transmitir los datos, el alfa P tiene que ser limitado superiormente a 1. Bien, hemos visto que el alfa W es un indicador ponderado, ¿vale? Que resume la capacidad de absorción de una solución constructiva para varias frecuencias y que le da la ISO 11624. Bien, en ciertas soluciones constructivas vemos otros indicadores ponderados o incluso en otras ciertas normas. Me viene a la cabeza Well, por ejemplo, ¿vale? Me viene a la cabeza otros indicadores ponderados o incluso, perdonad que no lo he puesto aquí, el alfa M del código técnico, ¿vale? Del español. Bien, como decíamos, muchas veces alfa P, según esta que he puesto aquí, alfa P es prácticamente idéntico medido con la estándar ISO o con el ASTM americano, pero algunas veces estos indicadores medios ponderados pueden variar. ¿Por qué? El alfa W, como decíamos, está en la 11654, es una media ponderada y considera frecuencias de 250 a 4000. El NRC, ¿vale? Noise Reduction Class, es otro indicador ponderado que está dado en esta norma americana, en la C423, pero es una media aritmética. Simplemente sumo y divido, ¿vale? Sumo la absorción a 250, a 500, a 1000 y a 2000 y divido entre 4. Y ese es el NRC. ¿Sí? Compara rangos de frecuencias de voz, ¿vale? Pero ignora las frecuencias por debajo de 250 y por encima de 2000, ¿vale? Que, por ejemplo, el alfa W considera de 2000 a 4000 también. El SAA, el Sound Average, también está en esta norma americana definida, ¿vale? En la 423, y es exactamente lo mismo que el NRC, pero en vez de hacer la media aritmética con 4 octavas, la hace con 12 tercios de octavas. Tiene un poquito más de resolución. Pero últimamente sí que es cierto que yo no la he visto que se utilice tanto, ¿vale? Simplemente está un poco más en desuso. Y bueno, el alfa M del código técnico, pues es la media aritmética de 500, 1000 y 2000.
Es cierto que en algunos estándares, por ejemplo, WELL dice que da términos, como es un estándar americano, ¿vale? Un estándar de bienestar. En el capítulo de ruido dice que o da requisitos en términos de NRC, pero dice que si no se tienen datos de la NRC, porque es un producto que solo se ha ensayado con la norma 354 y 11654, que se puede utilizar indistintamente el alfa W. ¿Vale? Del mismo modo, el código técnico dice que si no hay el alfa M, también se puede utilizar el alfa W indistintamente. Entonces, bueno, en términos prácticos, igual para para prescribir de un arquitecto, etcétera, pueden ser intercambiables, pero que sepáis un poco cuáles son las diferencias entre estos 4 índices. Os dejo aquí una tabla comparativa entre los métodos de ensayo, ¿vale? Entre el ASTM-C 423 y el 354. Diferencias que hay en términos del volumen de la cámara reverberante, ¿vale? Son bastante parecidos. En términos de la superficie al material a ensayar, ¿vale? En el ISO es entre 10 y 12 metros cuadrados. En términos de las cámaras que se ensayan, del rango de frecuencias, como veíamos antes, que se ensayan, de los micrófonos, las fuentes y las posiciones, del retraso que se toma y del decaimiento, y de los descriptores ponderados, como veis. Os dejo aquí esto a modo de curiosidad, ¿vale? Por si alguno trabaja con las dos normas para que se pueda tener en cuenta. Bien, hemos visto qué es eso de la absorción, cómo se expresa, tanto por frecuencia, cómo se calculan los índices ponderados y cuáles son los diferentes índices ponderados con los que normalmente nos podemos encontrar. ¿Vale? Decíamos que para medir hay que seguir unas ciertas normas, unos ciertos estándares, etcétera. Pues vamos a ir un poco hacia atrás ahora y antes de obtener estos descriptores ponderados, estos alfa S y alfa P que veíamos, ¿cómo se mide realmente? ¿Vale? El coeficiente de absorción se mide según la 354 en una cámara reverberante, ¿vale? Para los que no lo sepáis, es una cámara que está revestida de materiales muy duros, acústicamente hablando, es decir, que reflejan mucho el sonido, es decir, que tienen un alfa, un coeficiente de absorción en todas las frecuencias muy bajo, cercano al cero, en el que se escalan mucho los niveles de ruido, ¿vale? Hay mucho ruido, por decirlo de una forma, mucho eco. Lo que se hace es, ahí medimos los coeficientes de absorción. Aquí veis una persona que está montando un techo, ¿vale? Por practicidad, por simplificar las cosas, se monta en el suelo. Y lo que se hace, o la manera de determinar el coeficiente de absorción, es el siguiente. Tenemos una cámara reverberante, ¿vale? Esto que veis aquí colgando son, para los que no lo sepáis, difusores, ¿vale? Que hacen repartir un poco el sonido para crear un campo difuso. Un campo difuso, simplificando, es aquel que da igual donde yo mida, ¿vale? Voy a medir siempre el mismo nivel sonoro, ¿vale? Todas las ondas tienen la misma probabilidad de impactar un cierto punto por todas las direcciones y estos difusores nos ayudan a repartir mucho más las ondas sonoras y por lo tanto ayudar a crear un campo difuso. La manera en la cual se mide la absorción es, en esta cámara reverberante en la cual hay mucho eco, lo que hacemos es medir el tiempo de reverberación, es decir, el tiempo que tarda el sonido en desaparecer en esa cámara, con la sala vacía, ¿vale? Sin meter nada ahí. Y ahí medimos un tiempo de reverberación, ¿vale? El tiempo de reverberación, para los que no lo sepáis, se calcula con la ley de Sabine, que es 0,16. Esta es una constante que depende del entorno, ¿vale? De las condiciones ambientales, multiplicado por el volumen y dividido por la absorción, ¿vale? Pensad que si las condiciones medioambientales en esa cámara no varían y el volumen no varía, ¿sí? La variación en el tiempo de reverberación va a venir dada por una variación en la absorción que yo esté metiendo ahí, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta norma es, mide el tiempo de reverberación con la cámara vacía, después introduce el material que quieres medir, ¿vale? En este caso será un techo que tiene una superficie largo por ancho determinada y vuelve a medir el tiempo de reverberación. Repito, como las condiciones ambientales no han cambiado, el volumen de la sala sigue siendo el mismo, la variación del tiempo de reverberación tiene que venir dada por la absorción que yo he introducido, ¿sí? Entonces, mediante esa variación de la absorción, yo podré calcular cuál es el alfa de ese
techo en este caso, ¿vale? Voy a suponer que es un techo. ¿Vale? El alfa relaciona el área física, es decir, el largo por ancho que he introducido en esa cámara reverberante, que si os acordáis, en la 354 tiene que ser una muestra de entre 10 y 12 metros cuadrados, no relaciona esa superficie física con el área efectiva de absorción, ¿vale? Así se define el alfa. La variación de esa absorción, ¿vale?, que yo tengo al medir dividido por la superficie física del panel nos da el alfa. ¿Vale? Puesto de otra manera, ¿os acordáis que os decía que el alfa es como un rendimiento de absorción? Pues fijaos, ¿vale? El área efectiva de absorción que yo tengo es igual, si paso esta S al otro lado, a la superficie física que yo, ¿os acordáis? Que recubría aquella losa multiplicada por el coeficiente de absorción. Pues esa es la relación que nos da el alfa. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Vimos antes que el alfa S, ¿vale?, nos puede dar valores superiores a 1. ¿Por qué? Veis que en este caso, ¿vale?, esta fórmula nos relaciona la variación del área de absorción dentro de esa cámara reverberante dividido entre el área, ¿vale? El área es el largo por el ancho. Sin embargo, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que este borde esté absorbiendo también, ¿vale?, y no se está teniendo en cuenta en esta superficie, ¿vale? Por lo tanto, estamos sobreestimando esta superficie, por lo tanto, puede dar valores superiores a 1. Y también, si cubrimos esos bordes, como dice la norma, con un material reflectante, ¿vale?, también después ahí puede haber un efecto de difracción, ¿vale?, que se llama el efecto borde, que también puede ser que nos produzca que esos valores de alfa S sean superiores a 1. ¿Vale? Es decir, no es que esté mintiendo nadie, es por física puede pasar eso. No obstante, después cuando lo transformamos al alfa P, ¿vale?, como veíamos, sí que lo hay que limitar, según la norma, superiormente a 1. Hay otro efecto, el efecto área, que al medir también estamos subestimando la energía incidente, ¿vale? Estamos midiendo según hipótesis de la ley de Sabine. La ley de Sabine supone un campo difuso. Acordaos que en un punto tiene igual de probabilidades que le llegue de todos los ángulos la energía de cualquier dirección, ¿vale? Que eso es un poco una idealización. ¿Vale? La hipótesis de Sabine supone una onda plana contra una superficie, ¿vale? Entonces, esa distribución real en el laboratorio, no uniforme de intensidad sonora, puede modificar los resultados que obtenemos, ¿vale? Esto es sobre todo en frecuencias más altas. En frecuencias más bajas tiene más que ver el tamaño de los productos que se testan. Pero bueno, esto puede ser otro efecto que hace que estos valores pues, sean superiores a 1, ¿vale? Por eso después, vuelvo a decir, se comunican los alfa P limitados superiormente a 1. Bien, hemos estado viendo que esto estamos midiendo un techo puesto con una cámara que se va a instalar, etcétera, y que tenemos una superficie muy bien definida, ¿vale? Largo por ancho, bueno, los bordes que veíamos antes, pero también hay otros elementos discretos, ¿vale? Los he llamado aquí FHU, Free Hanging Unit en inglés, ¿vale? Elementos descolgados, que cuando se descuelgan, realmente, ¿cuál es la superficie que se está exponiendo al ruido al medir? ¿Vale? Queremos tener una superficie certera, exacta, para poder calcular el alfa que tenemos que calcular. Aquí es un poco más difícil ver cuál es la superficie física que realmente está expuesta al sonido. Viene una onda, sí que impacta contra esta cara, pero ¿cuánta energía entra por la cara posterior? ¿Vale? Para evitar esto, lo que nos dice el estándar es que los objetos discretos, lo que se va a dar es el área de absorción equivalente por objeto, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es, mide la variación de área de absorción, ¿vale? Pero después no hagas la división que hacíamos antes, esta de área de absorción dividida por superficie. Simplemente divídela por el número de objetos que has metido en la cámara reverberante. ¿Cuántos objetos tengo que meter? Suficientes como para tener un cambio considerable en el tiempo de reverberación. ¿Vale? Entonces,
El estándar nos dice que que una vez que tengamos esa área, esa diferencia del área, tendremos que dividirla entre el número de objetos, ¿vale? ¿En qué posición tendremos que ponerla? Nos dice que tendremos que espaciarlos la máxima distancia posible, a no ser que esos objetos estén instalados de una forma diferente en la realidad, ¿vale? Entonces sí que habría que medirlos de esa forma, ¿vale? Aquí lo pone también. Deberían instalarse en la misma manera que se montan en la práctica. Entonces, suficientes objetos como para producir un cambio significante en el tiempo de reverberación, pero separados lo máximo posible. Y nos dará, pues eso puede ser una isla descolgada, puede ser un sofá, puede ser mobiliario, etc. Y tendremos el área de absorción por objeto, ¿vale? Hay otro estándar que es de medir el 20189, que salió hace poco, ¿vale? Que es para medir mobiliario. Y aquí también nos dice que tenemos que medirla de esa forma, que el mobiliario también es en forma de área de absorción por objeto, ¿vale? Pues ya sea en octavo, en tercios de octavo. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, que una solución de techo que tenemos en Ecofon, que se puede montar tanto como techo continuo, en el caso ese damos el alfa P, o se puede montar como islas descolgadas, ¿vale? Como clústeres pequeños de islas, que en ese caso damos el área de absorción por objeto, ¿vale? Tiene que estar montado en la misma manera que se monta, ¿vale? Medidos. Otro comentario es como sobre los baffles, ¿vale? Se mide según la norma 354, siguiendo el protocolo descrito en la 16487 y clasificamos según la 11654 que veíamos antes, ¿vale? Los baffles se pueden dar en términos también de alfa o de objeto, de área de absorción por objeto, y aquí es muy importante porque esta norma es del 2015 y la anterior norma, la diferencia entre la norma anterior al 2015 y posterior al 2015 es esta que veis aquí en esta imagen, ¿vale? Antes, al 2015, no se exigía un marco perimetral alrededor de los baffles y después, al 2015, sí que se exige un marco perimetral alrededor de los baffles. Por eso es muy importante, cuando se comparen soluciones de baffles, comparar solamente soluciones medidas bajo las mismas circunstancias. ¿Por qué? Veis aquí que este es el alfa P, ¿vale? El Practical Absorption Coefficient, de baffles sin marco en rojo y con marco, ¿vale? Veis que puede variar el alfa W de 0,65 a 0,50. Entonces, es muy importante, siempre que comparemos varios baffles, soluciones de baffles, comparar siempre que estén medidos según la misma norma, ¿vale? En este caso, que sea la actual, la del 2015, que exige un marco perimetral. Y si comparamos, que se comparen sin marco perimetral. ¿Vale? Algunos efectos, ya que estamos hablando de baffles, cómo afecta la absorción, diferentes parámetros de los baffles, ¿vale? Veis aquí el canto del baffle, pues veis en verde un canto, ¿vale? Todos con una distancia de baffle a baffle de 600, pero veis en verde un canto de 600, en rojo uno de 300 y en azul uno de 200. Veis que cuanto más es el canto, mejor absorción, evidentemente, norma general, pues porque hay más área de absorción, ¿vale? Y en distancia, ¿vale? El mismo baffle, en este caso es un solo baffle de 1200 por 1200 por 40, en distancias de 200, 400 en rojo, 600 en verde y 800, ¿vale? Veis cómo influye también la absorción. Cuanto más distancia, menos área metemos y en general, pues peor absorción, ¿vale? Y esto, pues lo mismo con área de absorción por baffle. Hay otras formas de medir absorción. Aquí hemos estado hablando de la 354, que se está ahora intentando revisar, etcétera. Pero hay otras formas de medir absorción, ¿vale? El que todos conocéis del tubo de Kunst, la 10534. Y también hay otra norma para medir scattering, difusividad de productos, de soluciones acústicas, en la que también manda medir absorción y que también se puede medir absorción según pone esta norma, ¿vale? No nos vamos a meter en esto, seguramente los que habéis estudiado acústica habréis hecho muchos experimentos del tubo de Kunst, ¿vale? Aquí es una incidencia normal, pero y los que no, pues tampoco nos vamos a meter ahora en eso.
Y ya, acabando un poquito ya con ejemplos y eso, simplemente para los que no conozcan la diferencia, ¿vale?, entre un material poroso o panel perforado o de membrana, ¿vale? Estoy simplificando mucho, sí, o sea, es un ejemplo tipo, pero vemos aquí en verde, por ejemplo, o en rojo, un panel perforado, ¿vale? Panel perforado, vamos a ver ahora, o membrana, funciona a modo resonador, por lo tanto va a ser más efectivo en algunas frecuencias que en otras, ¿vale? El poroso, dependiendo del velo que tengo por encima, va a aumentar ese ancho de banda de absorción, ¿vale? Y un poroso pues tiende a tener este comportamiento de, en las frecuencias bajas, un poquito peor absorción por un tema de espesor, y en las frecuencias altas pues ya ir aumentando esa absorción, ¿vale? Como decía, esto es una cosa que me preguntan y he visto por ahí antes, ahora no estoy, pero a José Cucharero voy a enseñar un resultado de un paper de él, que grata sorpresa verlo por aquí, en el que veremos cuál es la dependencia angular de la absorción, ¿vale? Y eso tiene que ver un poco con el mecanismo de absorción de cada tipo de solución acústica. Una solución acústica perforada basa su absorción en el mecanismo de resonadores, ¿vale? Como una botella. Imaginaos cuando cogéis una botella de cristal, empezáis a soplar y tenéis que ajustar la velocidad del aire que expulsáis para que suene esa botella, ¿no? Esa es la frecuencia de resonancia de la botella, la frecuencia con la cual la botella está muy contenta y va a sonar. Pues así funciona un poco el panel perforado. Dependiendo del porcentaje de perforación, dependiendo del diámetro de perforación, eso va a absorber ciertas frecuencias más que otras. Podemos, como decía, ampliar ese rango, ese ancho de banda de absorción poniendo por encima determinado tipo de velo acústico, que es un material poroso. No obstante, y lo veremos después, con el perforado pasa un poco como a la vista, ¿vale? Si miramos perpendicular desde abajo hacia arriba, el sonido entra bien. Pero si ya ese ángulo, ¿vale?, ese sonido llega con un determinado ángulo, es decir, si estamos ante una fuente de sonido un poco más direccional, igual que con la vista perdemos el agujero, ¿vale?, pues el sonido también pierde de vista un poco el agujero a la hora de entrar ahí arriba, ¿sí? Entonces, veremos cómo puede influir esto a la hora de absorción. Mientras que un material poroso tiene un mecanismo diferente de absorción. No hay resonadores, sino que absorbe por fricción, y hay otros parámetros que influyen en ese mecanismo de absorción, ¿vale? Como puede ser la resistencia al flujo, la porosidad, etc., que veremos ahora. Hay un parámetro definido en una norma americana que se llama la Articulation Class, la clase de articulación. Yo no la he visto todavía mucho utilizado en España, y aunque es un parámetro que va asociado a una atenuación interzonal, es decir, que se mide con una pantalla acústica, sí que nos puede dar una idea de cómo la absorción varía con el ángulo, ¿vale? La Articulation Class es un indicador que nos permite clasificar un techo según su habilidad de contribuir a una privacidad acústica entre puestos de trabajo, ¿vale? Cuanto mayor sea la clase de articulación, mayor privacidad, ¿vale? Es decir, una clase de articulación alta, privacidad. Clase de articulación baja, baja privacidad. ¿Cómo se mide? Pues este es un formato que puede simular a una oficina tradicional, ¿vale? Veis aquí la foto por detrás. Entonces, el estándar nos dice que el ASTM-E 1111 nos dice que tenemos que tener una pantalla de altura 1,5 metros y con una fuente direccional emitir ruido en esta dirección, ¿vale? Y medir al otro lado, bueno, primero medimos aquí la referencia y después medimos en 8 diferentes posiciones de micrófono a distintas distancias, ¿sí? A 1,20 de altura. Nos marca las condiciones del coeficiente de absorción de la pared, del suelo, etc. Y nos dice después, mediante una subtracción de valores, ¿vale?, el referencia menos este primero, por un lado, después este menos este, por otro lado. Estamos haciendo una atenuación interzonal en diferentes pares de puntos, con referente a la referencia. Después nos manda a aplicar
un coeficiente de ponderación y nos manda un método de cálculo para medir o para obtener la clase de articulación. Vale, ahora no tengo tiempo para entrar en cómo se calcula. Si Aicor me permite, otro día vendré y explicaré cómo se calcula la clase de articulación y indagamos o profundizamos un poquito más. Pero básicamente se obtiene así, ¿vale? A través de una ponderación de esa atenuación interzonal. Los valores pueden variar bastante, ¿vale? Unas placas perforadas suelen tener valores de menos de 180 y una lana mineral, ¿vale? Pero en este caso he puesto de vidrio porque en Ecofon fabricamos de lana de vidrio, suele tener más de 180, ¿vale? Entonces, esto, pues, como decíamos, ayuda a la privacidad, etcétera. Puede ser una cosa que se pueda prescribir o que se pueda adjuntar al proyecto como, además de prescribir un coeficiente de absorción, pues podría ser prescribir una clase de articulación, ¿vale? Esto aquí todavía no lo he visto mucho, como decía, pero bueno, nosotros sí que lo tenemos medido. Si alguna vez lo necesitáis en Ecofon, ¿vale? Nuestros productos van, pues eso, desde 180 de los productos de 20 milímetros hasta 200. Como decía, cuando medimos en una cámara reverberante, ¿vale? Como en este caso que veíamos aquí, estamos midiendo bajo la hipótesis del campo difuso. Ahí tenemos todos los ángulos de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano una onda va a impactar verticalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no es la realidad. Normalmente las fuentes son un poco más direccionales, normalmente en un espacio ordinario también la absorción está concentrada en el techo. Entonces, el caso real es un poco diferente. Por ejemplo, en una oficina, ¿vale? Pues tenemos algo un poco más direccional, un caso diferente, en todo caso, del que tenemos en una cámara reverberante. Bien, vuelvo a repetir, la clase de articulación se mide con una pantalla, ¿vale? En el medio. Pero, como decía, sí que nos puede dar una idea de esa dependencia angular. El otro día llevé una alegría que decía antes, está aquí José Cucharero presente. José, si quieres presentar tú esto, puedes presentarlo, si no lo comentamos después. Que encontré está haciendo un trabajo muy bueno en tema de desarrollo de biomateriales, de absorción en general, y él lo que hacía era precisamente probar esa dependencia angular de la absorción, que no tenemos en una cámara reverberante y que sí que nos podemos encontrar en un caso más real, ¿vale? Yo me apoyaba en la clase de articulación muchas veces, aunque vuelvo a repetir, es con una pantalla, pero bueno, sí que nos puede dar una idea de esa dependencia angular. Pero aquí José lo que hizo fue, mediante una fuente direccional y diferentes ángulos, ¿vale? 30, 45, 60, 75, hacer impactar sonido sobre una muestra y después ir midiendo el sonido reflejado y por lo tanto la absorción al otro lado. Comparó varios materiales, ¿vale? Pues comparó de escayola, de Knauf, comparó escayola perforada también, y un producto de Ecofon que yo no lo sabía hasta que lo vi ahora, que lo había ensayado, que también está aquí, ¿vale? Y por último un bioboard. Los resultados son los siguientes. Veis aquí coeficiente de absorción en tercios de octava para diferentes ángulos de absorción, ¿vale? Es decir, para 30 ángulos de incidencia, 45 grados, 60 grados y 75 grados. Veis que los diferentes colores se corresponden cada uno con un producto diferente. Veis que hay bastante variación, ¿vale? Como decíamos, por ejemplo, las placas perforadas tienen un mecanismo diferente, como veíamos antes, se concentra más, tiene más acusado la absorción en el estrecho de banda, el ancho de banda es más estrecho, lo podemos ver aquí, tanto para 30 como para 45, como para 60, como para 75, mientras que este producto este biomaterial, el azul, y el de Ecofon, el rojo, se mantienen las absorciones más constantes independientemente del ángulo, ¿vale? Esto es la misma gráfica, pero puesta por producto. Veis que en estos dos casos, tanto el rojo
el de lana mineral de Cofón como el BioBoard, tienen una absorción mucho más constante independientemente del ángulo de absorción, mientras que otros materiales sí que la varianza, la desviación estándar es mucho mayor dependiendo del ángulo de absorción. Entonces sí que me pareció oportuno poner esto porque muchas veces los coeficientes de absorción se dan medidos en unas condiciones de un campo difuso que no tenemos habitualmente en un caso real y que en ese caso puede ser más relevante prestar atención a esta absorción dependiente del ángulo, ¿vale? Sino a la clase de reticulación también en caso de oficinas. Y ya por último, pues otros parámetros que afectan a la absorción, ¿vale? Pues os voy a poner aquí algunos que podéis a modo de ejemplo, ¿vale? Pues el espesor de un panel, pues por un tema de longitud de onda, ¿vale? Por norma general, cuanto más espesor tenga ese panel, más absorción tendrán las frecuencias bajas. ¿Vale? Un tema de longitud de onda, si alguien quiere que lo explique, lo explico. ¿Vale? Porosidad, veis la influencia de la porosidad. La porosidad, para que no lo sepa, es la relación en un material poroso entre el volumen de aire y el volumen de material físico, ¿vale? Cuanto más poroso también vemos que aumenta la absorción. La influencia de la cámara, del plenum, pues igual que con el espesor, a más espesor aumentamos absorción en frecuencias bajas, pues con más cámara aumentamos absorción en frecuencias bajas. Entre comillas, hay que coger con pinzas esto, porque después en esa cámara siempre puede haber resonancias, ¿vale? Que pueden hacer modificar un poco o perder esa capacidad de absorción. Como veis aquí, con un plenum de 200 tenemos una bastante mejor absorción a frecuencias bajas, no sé dónde he puesto aquí está, ¿vale? Aumenta la absorción a frecuencias bajas con respecto a un elemento de techo fijado directamente, pero después también aquí hay una pérdida de absorción, probablemente debido a una resonancia en esa cavidad, que habría que estudiar, ¿vale? El aire, por supuesto, de hecho lo dice el código técnico, lo dicen normas, que cuando se calcula el tiempo de reverberación también hay que tener en cuenta la absorción del aire, sobre todo para volúmenes amplios, porque tiene absorción. Y este es uno de los parámetros que más influye en la absorción de materiales porosos, que es la resistencia al flujo. ¿Vale? Veis aquí variaciones de resistencia al flujo, ¿vale? Se cree que era la densidad, etcétera, ahora hablaré de la densidad, pero la resistencia al flujo es realmente uno de los parámetros que más influye. Veis aquí cómo varía, según de menos en el azul a más el amarillo. ¿Vale? Cuando caracterizamos materiales porosos, y voy a hablar ahora acabo de hablar de la resistencia al flujo, voy a hablar de la densidad, hay varios modelos empíricos que nos describen esas impedancias de los materiales porosos, ¿vale? Hay el de Lani-Basley, hay el de Miki, hay otros, hay el de Komatsu, más reciente, etc. Cuando caracterizan estos modelos empíricamente la impedancia, ¿vale? Que es la oposición que presenta un sistema a ese paso de energía, ¿vale? Vemos que esa fórmula, ¿vale? de una de ellas, en este caso la de Miki, pues está influida por la densidad, pero también la resistencia al flujo, la resistividad al flujo, ¿vale? Que depende de la microestructura del material. Hay que hacerlo con medidas experimentales. Entonces vemos que la resistividad al flujo y la densidad. En cuanto a la densidad, hemos escuchado muchas veces que cuanto mayor es la densidad, mejor es la absorción. Y hemos visto que la impedancia depende no solo de la densidad, sino que depende de otros parámetros, ¿vale? Esta afirmación solo se puede aplicar si los dos materiales comparados tuviesen exactamente la misma microestructura. Y eso sería hasta cierto nivel. Después de cierto nivel, como veremos ahora, disminuye, ¿vale? He puesto aquí algún paper, alguna publicación, ¿vale? Que dice aquí que la densidad del material mejora hasta un punto óptimo, pero después tiene un punto de inflexión y al rigidizarse baja, ¿vale? 100 kilos metro cúbico. En este caso otro paper de tecniacústica, ¿vale? Del antiguo presidente de AECOR, de Carlos Rodero, y de Fernando Peinado, que también era miembro de AECOR, en el que se ensayaron 26 muestras
y que se demostró que al final la influencia de la densidad de las nanas minerales era mínima, ¿vale? Entonces eso, no solo es la densidad, sino que incluso más, según vimos ahora, la densidad, o perdón, la resistividad al flujo. Vale, otro que vemos aquí, como a partir de una cierta cantidad, si aumentamos la densidad, ¿vale? En este caso es el Noise Reduction Coefficient, se reduce porque se rigidiza la muestra, ¿vale? Entonces, bueno, este era un poco, perdonad que me he extendido bastante, va casi una hora. Entonces, espero que eso, partiendo de lo muy básico hasta lo un poco más complejo, un poco más diferente, por llamarlo de alguna forma, ya que había una vasta variedad de perfiles como oyentes. Entonces, nada, espero que os haya resultado de interés, útil y que haya quedado claro. Y ahora, si queréis que me quede, o vamos a ver ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Si hay alguna pregunta. Puedes ver el chat. Vale. ¿Qué tal, José? Nada, muchas gracias a ti por el trabajo que estás haciendo, que la verdad es que es muy, muy interesante. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, puedes o levantar la mano, que yo habilito el micrófono, o hacer la pregunta por el chat mismo. Hay una aquí de José también, Juan. ¿Cuál es la densidad del panel Ecophone Master A? José, eso es no sé, no lo comunicamos así precisamente por eso, porque como hay otros parámetros que influyen, como la resistividad del flujo, etcétera, no se comunica. Sí que hay unas EPDs que son de Environmental Product Declaration, que ahí por ley, como es una cosa que está hecha por terceros, sí que está estipulada la densidad del panel, ¿vale? Lo que pasa es que está estipulada la densidad de toda la familia, ¿vale? La del máster A, la del que tiene un canto apoyado simplemente, la del máster E que tiene un canto escalonado, la del máster DS que tiene un canto para una perfilería oculta. Entonces, es una densidad media de toda la familia máster y varía mucho de un producto a otro, porque cuando tenemos, por ejemplo, un perfil oculto que necesitamos hacer muchísimos recovecos para adaptar el perfil, esa densidad tiene que ser más alta para que no se desmenuce, ¿vale? Entonces, no lo sé. Si quieres, hablamos por correo electrónico y te lo puedo facilitar o lo podemos comentar. Gracias, Juan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues ¿Cree que podemos finalizar? Muchas gracias, Juan, por muchísimas la gracias. presentación. Muchas gracias a todos y me podéis escribir por correo cuando queráis, ¿vale? Y para avisaros también que ya tenemos programado otro webinar el día 20 de mayo, que va